En aquellos días, toda la tierra hablaba un solo idioma y usaba las mismas palabras. Los descendientes de Noé viajaban juntos, buscando un lugar fértil donde establecerse y crecer como pueblo. Al llegar a una extensa llanura en la tierra de Sinar, se sintieron inspirados y llenos de esperanza, convencidos de que podían construir una gran civilización, unidos bajo una sola lengua. Caminando en armonía, compartían sueños y palabras, convencidos de que nada les sería imposible si permanecían juntos y hablaban el mismo idioma. Al establecerse en la llanura, los descendientes de Noé comenzaron a organizarse. Montaron sus tiendas, descargaron sus pocas pertenencias y con esfuerzo colectivo prepararon el lugar para vivir. Cada persona aportaba lo mejor de sí, trabajando en armonía y con la convicción de que juntos lograrían grandes cosas. El aire estaba impregnado de entusiasmo y unidad, y todos compartían la esperanza de un futuro próspero, donde ninguna división ni distancia existiera entre ellos. Bienvenidos, amados míos. He venido a compartir contigo la luz, la verdad y la esperanza que tu alma necesita. Escucha con atención cada palabra, pues cada relato aquí puede transformar tu vida y acercarte más al amor de Dios. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a dar me gusta, suscribirte y activar la campanita, para que juntos sigamos este camino de fe y bendición. Permíteme acompañarte. Continuemos nuestro relato. Reunidos en el centro del campamento, los líderes del pueblo hablaron al resto, proponiendo un gran proyecto. «Vayamos todos», dijeron, «y fabriquemos ladrillos, endureciéndolos con fuego». Así, todos estuvieron de acuerdo en crear materiales resistentes para construir juntos algo que los distinguiera y mantuviera unidos. La emoción crecía entre los presentes, pues sentían que juntos podrían lograr algo que perdurara para siempre. Siguiendo la propuesta, todo el pueblo se puso manos a la obra. Hombres, mujeres y jóvenes recogieron arcilla, moldearon ladrillos y los endurecieron al fuego. El esfuerzo era colectivo y el ambiente vibraba con energía. No importaba el cansancio ni el calor del sol, porque cada ladrillo significaba el avance de su sueño. Unidos en un solo idioma, trabajaban con pasión, sabiendo que lo que construirían sería testimonio de su unidad para siempre. Con los ladrillos listos y el betún como mezcla, el pueblo comenzó a levantar una base cuadrada, ancha y fuerte sobre la llanura. Cada ladrillo era colocado con esmero, y todos colaboraban, desde los más jóvenes hasta los más viejos. La estructura comenzaba a tomar forma bajo el cielo claro, y la emoción aumentaba entre todos, pues veían cómo, trabajando unidos y hablando un solo idioma, podían lograr cualquier cosa que se propusieran. Día tras día, el trabajo continuaba y la base de la torre crecía firme y alta. Todos se esforzaban sin descanso, levantando andamios y apilando ladrillos con gran destreza. Mientras unos mezclaban betún, otros animaban y dirigían la obra, orgullosos de ver el avance colectivo. El aire se llenaba de voces y risas, y todos sentían que estaban haciendo historia, pues su unidad los hacía más fuertes que nunca. La torre comenzó a elevarse sobre la llanura, convirtiéndose en un símbolo de la fuerza y la ambición del pueblo. Hombres, mujeres y hasta los niños colaboraban sin descanso. La estructura era cada vez más impresionante, y todos los que la veían quedaban asombrados por su tamaño y solidez. Las conversaciones giraban en torno a la grandeza del proyecto, convencidos de que nada podría detenerlos mientras trabajaran juntos y hablaran el mismo idioma. Para alcanzar nuevas alturas, idearon rampas y estructuras que permitían subir los ladrillos cada vez más alto. Hombres fuertes y jóvenes subían cargando materiales, mientras otros abajo preparaban más ladrillos y betún. El trabajo nunca se detenía. Turnos coordinados, manos firmes
y ojos atentos. Cada día, la torre se elevaba más y con ella el orgullo y la convicción de un pueblo unido que creía que nada sería imposible para ellos. Desde dentro de la torre se podía ver la luz del sol filtrarse entre los niveles aún sin terminar. Los trabajadores subían y bajaban, pasándose ladrillos y betún, mientras los ancianos supervisaban desde abajo, orgullosos del esfuerzo colectivo. La estructura resonaba con voces de ánimo y pasos decididos, y en cada rincón se sentía la esperanza de que su obra trascendería por generación. Con la torre acercándose a las nubes, la gente miraba hacia arriba, asombrada por lo que habían logrado. Los trabajadores en lo alto señalaban el cielo, imaginando que pronto llegarían hasta él. En el suelo, familias y niños observaban con orgullo, convencidos de que su esfuerzo los haría famosos en toda la tierra. El sol brillaba en lo alto y todos sentían que estaban construyendo algo grandioso y eterno. La torre ya casi tocaba las nubes. Los trabajadores, desde los niveles más altos, miraban con asombro el mundo debajo de ellos, sintiendo que nada les sería imposible. En la base, las familias señalaban hacia el cielo, orgullosas de lo que estaban logrando. Las conversaciones giraban en torno a la grandeza de la obra y la esperanza de dejar un nombre para siempre, convencidos de que, unidos y hablando una sola lengua, alcanzarían cualquier meta que se propusieran. En la cima de la torre, los líderes y ancianos se reunieron, contemplando la vasta llanura de Sinar y el pueblo que prosperaba a sus pies. Hablaron de su legado, convencidos de que la torre sería símbolo eterno de su unidad y fortaleza. El sol iluminaba sus rostros llenos de esperanza y determinación, y desde abajo la gente veía a sus líderes con admiración, sabiendo que juntos estaban escribiendo la historia del mundo. En la base de la torre, el pueblo se reunía para celebrar el progreso alcanzado. Un líder se dirigía a todos, resaltando cómo su trabajo, su fe y su unión los habían llevado a construir algo grandioso. Los niños jugaban alrededor, los ancianos asentían con orgullo y los jóvenes se sentían inspirados. Cada palabra reforzaba el espíritu de comunidad y el deseo de permanecer unidos por siempre bajo un solo idioma. El tiempo pasaba y la ciudad al pie de la torre crecía cada vez más. El pueblo vivía en prosperidad y alegría, trabajando juntos, comerciando y compartiendo en un ambiente de unidad. El mercado estaba lleno de voces y risas, los hornos de arcilla humeaban sin descanso, y la torre se alzaba como símbolo de un pueblo que hasta ese momento conocía solo una lengua y una sola visión: permanecer juntos y ser recordados por siempre. En una gran tienda cerca de la torre, los líderes y ancianos se reunieron en consejo para discutir los últimos detalles de la construcción. Sobre una mesa baja, revisaban tabletas de arcilla y dibujos, planeando cada paso con precisión. Afuera, la vida de la ciudad seguía su curso y los trabajadores continuaban en lo alto de la torre. El ambiente era solemne y decidido, pues sabían que estaban cerca de completar una obra sin precedentes. Al caer el sol, los líderes y ancianos seguían reunidos en la tienda, revisando cada detalle de la torre y la ciudad que florecía a su alrededor. La luz dorada del atardecer llenaba de solemnidad la escena, y el pueblo continuaba su vida cotidiana confiado en el consejo de sus guías. Los planes eran ambiciosos. La torre debía ser el centro de su mundo y el símbolo de su grandeza para que nadie se dispersara jamás sobre la faz de la tierra. Llegó la noche y la ciudad no se detenía. Las fogatas y antorchas iluminaban los rostros de quienes seguían trabajando o descansaban en grupos. Algunos contaban historias, otros repasaban los logros del día y planeaban el trabajo del siguiente. La torre,
ahora gigantesca, se erguía bajo un cielo lleno de estrellas, inspirando respeto y un profundo sentido de asombro en todo el pueblo, que se sentía seguro y unido bajo una sola voz. Con el amanecer, la ciudad despertaba y el bullicio volvía a llenar las calles y los caminos alrededor de la torre. Los primeros rayos de sol iluminaban los rostros de los trabajadores, que se preparaban para un nuevo día de esfuerzo y colaboración. Todos sentían que cada jornada los acercaba más a su sueño. Una torre tan alta que sería imposible de olvidar, y un pueblo tan unido que nada podría separarlos jamás. En la base de la torre, los trabajadores se reunían para escuchar las indicaciones de los líderes antes de comenzar la jornada. Las familias compartían alimentos sencillos y algunos animales pasaban entre la gente. Había una energía especial en el ambiente. Todos sabían que formaban parte de algo único y cada uno sentía que su esfuerzo contaba para alcanzar ese sueño colectivo que los unía desde el principio de los tiempos. Con el sol alto en el cielo, el trabajo en la torre alcanzaba su ritmo máximo. Una larga fila de trabajadores pasaba ladrillos de mano en mano, mientras los ancianos supervisaban el esfuerzo y los niños llevaban agua a los adultos. Todos colaboraban, cada uno aportando lo suyo, y aunque el cansancio era grande, la emoción por ver la torre crecer los impulsaba. Sabían que cada piedra los acercaba más a la eternidad. El trabajo parecía no tener fin, pero nadie se desanimaba. Las mujeres traían comida y agua para los trabajadores, los hombres continuaban elevando la torre, los ancianos vigilaban atentos y los niños observaban maravillados cada avance. Cada persona, sin importar su edad, tenía un papel importante en la obra y todos sentían el orgullo de estar construyendo algo que marcaría la historia de la humanidad. El aire estaba lleno de palabras de aliento, risas y el eco de un solo idioma que los unía a todos. Al mediodía, el sol caía fuerte sobre la torre y los trabajadores, pero el ánimo no decaía. Hombres en los andamios pasaban ladrillos y limpiaban el sudor de sus frentes, mientras abajo, las mujeres los animaban y los niños buscaban sombra para descansar. Los ancianos supervisaban el trabajo con mirada experta, asegurándose de que cada piedra fuera colocada en el sitio correcto. La torre crecía sólida y majestuosa, reflejo del esfuerzo de todo un pueblo. En el calor del día, los trabajadores se tomaban un corto descanso a la sombra de la torre. Algunos se sentaban sobre cestas, otros compartían agua y pan, y unos pocos aprovechaban para dormir un momento. Los niños reían y compartían alimentos, mientras los ancianos conversaban sobre el avance de la obra y los desafíos por venir. Era un instante de calma y fraternidad bajo la sombra de su gran creación. Pasado el breve descanso, los trabajadores regresaban a sus tareas con energía renovada. Las mujeres recogían los restos de la comida y los niños ayudaban a cargar las cestas vacías. Los ancianos observaban con aprobación cómo el pueblo volvía al trabajo con ánimo. La tarde avanzaba y la torre relucía bajo la luz, recordando a todos que cada esfuerzo sumaba para lograr un propósito mayor y compartir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el cansancio se notaba en los rostros de los trabajadores, pero la esperanza seguía viva. Algunos subían aún más alto con ladrillos, otros bajaban para descansar. Las mujeres y los niños preparaban la comida cerca de las tiendas, y los ancianos conversaban en voz baja, evaluando el progreso del día. La ciudad brillaba dorada bajo la luz del atardecer, reflejando el esfuerzo y la unidad de todo el pueblo. Con la llegada de la noche, la ciudad se llenaba de pequeños fuegos y el sonido de conversaciones tranquilas. Los trabajadores descansaban alrededor de las fogatas, compartiendo alimentos y palabras de ánimo. Las mujeres arropaban a los niños mientras los ancianos charlaban bajo la luz de la luna. La torre se alzaba sobre todos, envuelta en un halo plateado, y la paz de esa noche
unía aún más al pueblo, convencido de que estaban haciendo historia juntos. El amanecer llenaba la ciudad de luz dorada y renovaba las fuerzas de todos. Las familias salían de sus tiendas, los niños corrían y los líderes se reunían desde temprano para planear el día. Los trabajadores se preparaban con ánimo, sabiendo que cada ladrillo los acercaba más a su sueño. La torre era lo primero que veían al abrir los ojos, símbolo de todo lo que podían lograr si seguían unidos y hablando la misma lengua. Al iniciar el nuevo día, el trabajo volvía a su ritmo intenso. Las filas de trabajadores subían ladrillos por las rampas, los niños corrían llevando agua y las mujeres repartían pan a quienes más lo necesitaban. Los ancianos observaban atentos desde abajo, asegurándose de que todo avanzara bien. Había cansancio, pero también alegría y orgullo, pues cada esfuerzo se convertía en parte de una hazaña compartida. Los trabajadores que subían hasta los niveles más altos sentían el vértigo y la emoción de estar tan cerca de las nubes. El viento soplaba fuerte, las ropas ondeaban y a veces algunos se detenían un instante para mirar hacia abajo y admirar todo lo que habían logrado. Allí arriba, bajo el sol y entre las nubes, sentían la grandeza de su obra y el poder de un pueblo unido, sin imaginar lo que estaba por suceder. En lo más alto de la torre, al amanecer, un grupo de líderes y trabajadores contemplaba la llanura interminable. Sus rostros mostraban inspiración y determinación, convencidos de que su esfuerzo los haría trascender para siempre. La niebla flotaba bajo sus pies, y la ciudad se extendía a lo lejos. Nadie imaginaba que, justo en ese instante de gloria, se estaba gestando un cambio que alteraría la historia de la humanidad. Por encima de las nubes, en lo más alto de la torre, los líderes y trabajadores contemplaban el horizonte. Veían la vasta llanura y la ciudad extendida a sus pies, sintiendo un orgullo inmenso. Vestidos con túnicas y sandalias sencillas, se animaban unos a otros, convencidos de que nadie podría detenerlos. La torre de ladrillos rojos, de forma escalonada y rampas anchas, era el símbolo de su unidad y ambición. Sin sospecharlo, habían atraído la mirada del Creador. La ciudad rebosaba de vida bajo el sol. El bullicio de los mercados y el ir y venir de los trabajadores llenaban las calles de energía. Al fondo, la torre escalonada de ladrillo rojo se elevaba como nunca, con sus rampas serpenteando hasta la cima. Los ancianos se reunían a la sombra para discutir cómo concluir la obra, mientras el pueblo entero trabajaba, reía y se animaba. Nadie imaginaba que su unidad estaba a punto de ponerse a prueba de una forma jamás vista. Cuando el sol empezaba a descender, el pueblo celebraba la finalización de un nuevo nivel de la torre. Los líderes, con túnicas largas y cabezas descubiertas, daban gracias junto a los ancianos que bendecían la obra. Los niños corrían alrededor y las familias compartían el momento. La torre, de plataformas escalonadas y rampas exteriores, resplandecía bajo la luz dorada. Nadie notaba la calma extraña, ni presentía que algo grandioso e inesperado estaba por llegar. La noche cubría la ciudad y la torre, con su forma escalonada, se recortaba contra el cielo estrellado. Las antorchas y fogatas apenas iluminaban las rampas y los niveles. Algunos rezaban en silencio, otros contemplaban la obra desde la distancia. Los ancianos meditaban junto a las llamas, agradeciendo por la unidad. Era una paz profunda y misteriosa, una calma que parecía venir de otro tiempo, justo antes del gran cambio. Antes de que amaneciera, una niebla densa cubría la base de la torre escalonada y la ciudad estaba sumida en silencio. Algunos trabajadores despertaban despacio, poniéndose sus túnicas y tomando herramientas de madera. Nadie llevaba casco ni objetos extraños. Todo era sencillo y antiguo. Había en el aire una anticipación especial y las sombras se alargaban bajo la luz tenue.
Nadie sabía que ese sería el último día de su mundo unido. El primer rayo del sol bañaba la torre de ladrillos escalonados y la niebla dorada comenzaba a disiparse. Las familias salían de sus tiendas y casas de barro, y los trabajadores, vestidos con túnicas simples y sandalias, preparaban cestas, sogas y herramientas de madera. Los ancianos se reunían en silencio, observando el día que empezaba, sin saber que estaba por ocurrir algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El trabajo en la torre comenzaba otra vez con energía. Multitudes subían por las rampas anchas, cargando ladrillos y arcilla en cestas de talma, mientras los niños miraban fascinados desde abajo. Los ancianos y líderes, vestidos con túnicas claras, organizaban el esfuerzo con palabras de aliento. Nadie usaba cascos ni herramientas modernas. Todo era tan antiguo como los sueños de un pueblo unido. Ese día, el destino de Babel ya estaba sellado, aunque nadie lo sospechaba. En la cima de la torre, los trabajadores se detenían a recuperar el aliento y mirar todo lo que habían logrado. Veían la ciudad y las tierras extendiéndose hasta el horizonte, mientras el sol dorado iluminaba los ladrillos rojos. Todos, hombres y mujeres, vestían túnicas simples, con el rostro marcado por el esfuerzo. Era un instante de triunfo, pero también de silencio profundo, como si hasta el aire supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los ancianos y líderes se reunieron en la terraza más alta, rodeados de un silencio extraño. Sus túnicas largas ondeaban con el viento, y sus rostros reflejaban preocupación y asombro. Detrás, los trabajadores guardaban silencio, atentos a cada movimiento. Las plataformas escalonadas de ladrillo rojo y las rampas bajaban hacia la ciudad que brillaba bajo la luz de la mañana. De pronto el cielo cambió. Nubes oscuras empezaron a girar sobre la torre y una luz misteriosa descendió sobre el lugar. Todos, desde los líderes hasta los trabajadores, se quedaron inmóviles, mirando hacia arriba con asombro y temor. Sus túnicas y mantos ondeaban con el viento y un silencio profundo cubrió la ciudad. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero todos sintieron que el poder del Altísimo estaba por manifestarse. Un trueno retumbó en el cielo y la luz extraña iluminó cada rincón de la torre. La gente empezó a mirarse unos a otros sin comprender qué sucedía. De pronto, algunos comenzaron a hablar y sus palabras sonaban extrañas, irreconocibles para los demás. La confusión se apoderó del lugar. El asombro y el miedo llenaron los rostros, porque nadie podía entender a su compañero y una barrera invisible había surgido entre todos. El bullicio aumentó. Nadie lograba entender las órdenes, ni los gritos de ayuda, ni las palabras de consuelo. Los trabajadores dejaban caer sus cestas y herramientas, y muchos empezaron a pelear, creyendo que los demás se burlaban de ellos. La confusión era total. Cada grupo hablaba una lengua diferente. El miedo y la frustración reemplazaron al orgullo, y la gran obra que los había unido comenzó a desmoronarse por dentro. Al poco tiempo, la gente se agrupó según la lengua que podía entender. Familias y amigos que antes compartían todo, ahora se miraban a distancia, incapaces de comunicarse. Muchos lloraban, otros se abrazaban en silencio, y algunos vagaban desorientados. La confusión y el dolor reemplazaron toda esperanza. La gran torre, símbolo de su ambición, se volvió testigo de su separación, y en el aire quedó el eco de una unidad perdida. La confusión no se detuvo. Pronto cada grupo empezó a buscar su propio camino, reuniendo lo que podían cargar. Familias se abrazaban por última vez antes de separarse, algunos llorando, otros marchándose en silencio. Nadie podía entender el dolor del otro. Mientras los grupos comenzaban a partir, la torre quedaba atrás, gigantesca y solitaria,
recordando a todos lo que habían perdido por buscar su propia grandeza. Así los habitantes de Babel se dispersaron por toda la tierra, cada grupo siguiendo su propia lengua. Las sendas alrededor de la torre se llenaron de familias de animales que partían, dejando atrás estas herramientas y recuerdos de lo que alguna vez fue una sola nación. La gran torre quedó vacía, silenciosa y expuesta al sol, testigo mudo del precio de la soberbia y del inicio de los muchos pueblos y lenguas de la humanidad. Cada grupo se alejó por rutas distintas, algunos hacia las montañas, otros hacia los valles y llanuras. Todos llevaban consigo lo poco que podían cargar: cestas, vasijas, animales y recuerdos de una época de unidad perdida. Algunos miraban hacia atrás con lágrimas en los ojos, otros marchaban en silencio, enfrentando un mundo desconocido. Así comenzó el nacimiento de nuevas naciones, cada una con su propia lengua y destino. Con el paso de los días, los grupos viajaron a tierras lejanas, cruzando montañas, ríos y desiertos. Cada caravana se adaptaba a nuevos desafíos y, aunque hablaban lenguas distintas, todos compartían la nostalgia por el hogar perdido. La torre quedaba atrás, apenas visible en el horizonte. Así, el mundo comenzó a poblarse de diferentes pueblos y culturas, cada uno forjando su propio camino bajo la mirada del Altísimo. En un valle lejano, un grupo decidió asentarse junto a un río. Desplegaron sus tiendas, encendieron fogatas y descargaron las pocas pertenencias que trajeron de Babel. Los niños recolectaban leña, las mujeres preparaban alimentos y los ancianos marcaban el terreno con estacas de madera. Aunque el dolor de la separación era grande, una nueva esperanza empezaba a surgir, pues cada pueblo buscaba construir su propio hogar y futuro. Con el tiempo, los grupos se convirtieron en tribus y las tribus en pueblos. Algunos construyeron hogares en las colinas, otros en las llanuras y algunos se internaron en los bosques. Cada comunidad desarrolló su propia lengua, costumbres y formas de vida, pero todos recordaban, en el fondo, el origen común en Babel. Así comenzó la gran diversidad de pueblos y naciones sobre la tierra, como una huella eterna del plan del Altísimo. Bajo la luz de la luna, los nuevos pueblos celebraban sus primeros días. Las familias se reunían alrededor del fuego. Los ancianos contaban historias del pasado y los niños dormían arropados con mantos de lana. Cada tribu tenía ya su propia lengua y tradiciones, pero en cada corazón quedaba el recuerdo de la torre y de la unidad perdida. Así, el mundo comenzó una nueva etapa, diverso, lleno de lenguas y culturas, bajo el mismo cielo. Con cada amanecer, los nuevos pueblos se iban organizando. Algunos construían cercas de ramas, otros levantaban hornos de barro para cocer pan y vasijas. Los hombres salían temprano, mientras las mujeres y los niños preparaban el fuego y recogían agua. Cada tribu desarrollaba costumbres únicas, pero todas mantenían el respeto por el cielo y la memoria de su origen. Así, nacían nuevas culturas bajo la mirada del Altísimo. A veces, diferentes tribus se encontraban junto a ríos o caminos. Intentaban comerciar o intercambiar noticias, pero el idioma era una barrera infranqueable. Los gestos y señales reemplazaban las palabras, y aunque la desconfianza era común, muchos buscaban la paz y el entendimiento. Así, poco a poco, la humanidad aprendió a convivir y prosperar en la diversidad de lenguas y costumbres. Algunas tribus eligieron los bosques para vivir y con ingenio construyeron casas de ramas, barro y juncos. Los hombres cortaban leña con hachas de piedra, mientras las mujeres tejían techos y los niños iban al manantial por agua. Todos aprendían a sobrevivir y a transformar la tierra,
y en cada pueblo florecían nuevas tradiciones y leyendas, diferentes pero unidas por el recuerdo de la torre. En las vastas estepas, algunas tribus mantenían vivas sus creencias con rituales ancestrales. Los ancianos encendían una gran hoguera y bendecían los frutos de la tierra. Los jóvenes tocaban tambores, las mujeres danzaban y los niños miraban con asombro. La música, el fuego y el grano recordaban a todos el valor de la vida en comunidad y la importancia de la memoria, mientras las leyendas del pasado se transmitían bajo las estrellas. Junto a grandes lagos, algunas familias aprendieron a construir canoas de troncos y a pescar con redes de fibras vegetales. Las mujeres lavaban ropa en la orilla y los niños jugaban descalzos en el lodo, riendo bajo el sol. Cada grupo desarrollaba nuevas habilidades y celebraba la vida con alegría, aprendiendo a convivir con la naturaleza y transmitiendo su sabiduría a las generaciones futuras. En los desiertos, algunas tribus aprendieron a sobrevivir con lo esencial. Los hombres descargaban cestas y provisiones, las mujeres preparaban el alimento y los niños jugaban entre las cabras y camellos. Armaban tiendas de lana, tejían sogas y usaban cada recurso con sabiduría. El sol y la arena los forjaron fuertes y la esperanza de un futuro propio los mantenía unidos, aun cuando sus palabras ya no eran las mismas. En los valles fértiles, algunas tribus cultivaban la tierra con herramientas de madera y cuidaban los campos de cebada y legumbres. Los hombres araban, las mujeres recogían el grano y los niños recolectaban hierbas junto al río. Construyeron almacenes y cabañas de barro, aprendiendo a vivir en armonía con la naturaleza. Cada cosecha era celebrada como un milagro, una señal de que el Altísimo bendecía su esfuerzo. En las costas, algunos aprendieron a pescar y navegar el mar en botes de juncos. Hombres y mujeres lanzaban redes al agua. Los niños buscaban conchas y los ancianos reparaban canastos en la arena. El viento y las olas los hicieron valientes y curiosos, y cada pez que traían era un regalo. Así, los pueblos del mar también formaron su propio destino bajo la mirada del Altísimo. En las alturas, tribus valientes levantaban muros de piedra para protegerse del viento y de los animales salvajes. Los hombres cargaban rocas, las mujeres recogían musgo para los techos y los niños cuidaban cabras en las laderas. Con el frío y la neblina, aprendieron a ser fuertes y a valorar cada día de vida, construyendo hogares firmes donde antes solo había rocas y silencio. Con el paso de los años, el mundo se llenó de pueblos y culturas. En cada región surgieron lenguas, canciones y costumbres diferentes. El recuerdo de la torre se volvió lejano, pero nunca desapareció del todo. El sol se ocultaba sobre montañas, valles, desiertos y costas, y en cada hogar una familia celebraba la vida bajo un cielo nuevo. Así, la humanidad empezó de nuevo, diversa y unida solo en la memoria de su origen. En las noches, las nuevas ciudades se llenaban de relatos. Las familias se reunían en patios de piedra. Los ancianos compartían historias al calor de las antorchas y los niños escuchaban fascinados. Algunos, sin saberlo, dibujaban en el polvo formas que recordaban la torre perdida. Así, la memoria de Babel sobrevivía en cuentos, símbolos y sueños, recordando a todos de dónde venían, aunque ya no hablaran la misma lengua. En aldeas remotas, los más sabios grababan piedras con símbolos antiguos, transmitiendo su historia a nuevas generaciones. Los jóvenes observaban y escuchaban atentos, aprendiendo a respetar la memoria y el origen de sus pueblos. Así, incluso en lo alto de las montañas, la leyenda de Babel seguía viva, guardada en la piedra y en la palabra de los mayores.
Las fiestas traían alegría y unión a los nuevos pueblos. Alrededor del fuego, la comida y la música, los ancianos recordaban la historia de la torre. Decoraban vasijas y platos con espirales y formas escalonadas, y los jóvenes danzaban celebrando su herencia. Aunque hablaban lenguas distintas, todos sentían orgullo de su origen común, y el espíritu de Babel vivía en cada celebración. Junto al mar, los ancianos narraban historias al atardecer. Sentados en la arena, dibujaban con el bastón la forma de la torre, y los niños escuchaban con los ojos abiertos de asombro. Las olas llevaban el dibujo, pero no el recuerdo, que seguía vivo en cada palabra. Así, la leyenda de Babel se transmitía generación tras generación, creciendo como las olas bajo el sol dorado. El tiempo pasaba y los caminos de los pueblos se cruzaban una y otra vez. Gentes de distintas tribus se encontraban, intercambiando saludos, objetos y miradas en lenguas nuevas. En la lejanía, la silueta de la torre permanecía siempre igual. Un zigurat de ladrillo rojo, escalonado con rampas anchas y niveles superpuestos, aunque ya derruida. Era el símbolo eterno de su origen. La memoria de Babel seguía viva, uniendo corazones a través de los siglos. Bajo las estrellas, los abuelos contaban historias de la torre, mostrando a los niños tablillas con espirales y el dibujo del zigurat de ladrillo rojo, escalonado, con rampas anchas, igual que el que veían en el horizonte. Al calor del fuego, los niños sentían que formaban parte de una historia eterna, tejida con palabras y símbolos. Así, la memoria de Babel seguía viva como una llama que nunca se apaga. Las generaciones celebraban el origen de sus pueblos. Compartían pan y frutas mientras los alfareros mostraban vasijas pintadas con la imagen del zigurat. Ladrillo rojo, escalonado, rampas anchas, siempre igual. Los niños corrían y los músicos tocaban. Y en cada fiesta, el espíritu de Babel revivía, igual que la silueta de la torre en el horizonte. El tiempo cubría la torre con hierba y nidos, pero su forma nunca cambiaba. Zigurat de ladrillo rojo, escalonado, rampas anchas, monumental, igual a como la contaban los antiguos. El pastor miraba el monumento y entendía que su origen y el de todos seguía allí, inmutable, testigo del destino humano. Los escribas enseñaban a grabar en tablillas la historia de la torre, siempre igual. Zigurat escalonado de ladrillo rojo y rampas anchas. Así, la memoria se preservaba, generación tras generación, con la misma imagen y el mismo mensaje. El legado de Babel era eterno, vivo en cada símbolo, fielmente repetido. Con el paso de los siglos, los sabios de muchas naciones se reunían en patios abiertos para compartir conocimiento. Comparaban tablillas donde cada uno había grabado la imagen de la torre. Un zigurat de ladrillo rojo, escalonado, con rampas externas anchas, siempre igual, nunca cuadrada ni moderna. Aunque hablaban diferentes lenguas, la curiosidad y el deseo de aprender los unía. Los niños, a un lado, dibujaban en el polvo esa misma torre, repitiendo la historia con cada generación, celebrando la diversidad que nació de un mismo origen y un símbolo eterno. Algunos se detenían al amanecer en lo alto de una colina para mirar hacia el horizonte. Ahí, la silueta de la torre era siempre igual. El zigurat de ladrillo rojo escalonado y monumental, con rampas anchas, aunque en ruinas. Los viajeros, envueltos en mantos de lino y lana, sentían una mezcla de nostalgia y gratitud. Sabían que cada pueblo, lengua y sueño venía de ese mismo origen y que el legado de Babel seguía acompañando a la humanidad por los siglos. El sol volvía a nacer sobre montañas,
valles y ciudades llenas de vida y diversidad. En el horizonte, la torre de ladrillo rojo seguía siendo el mismo zigurat monumental, con rampas y terrazas escalonadas, testigo eterno de la historia. Cada pueblo tenía su lengua y costumbres, pero compartían un mismo origen y esperanza. La huella de Babel vivía en cada corazón, recordando que bajo el cielo del Altísimo, la humanidad es una sola familia, diversa y unida en la memoria. Gracias por caminar a mi lado en este relato de fe y esperanza. Recuerda, nunca estás solo. Mi amor te acompaña en cada paso. Si este mensaje te ha bendecido, comparte tu luz. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Así podremos seguir creciendo juntos y llegar a más corazones. Que la paz y el amor de Dios permanezcan siempre contigo. Hasta nuestro próximo encuentro.